Ronnie Chávez, San José de Costa Rica, pastor, apóstol y profeta. Apóstata, predica la fe fingida y prosperidad de las naciones. Siempre profetiza positivamente a consiervos, dándole más unción, más recarga de bendiciones y otras falsas profecías. Ha sido investigado por medios de su país por falso ministro, donde se demuestra cómo hace mercadería con la fe. De milagros de todo tipo. Guatemala, te cargan de la unción, te cargan del poder. Guatemala, está sobre ti el dedo de Dios. Acuérdate, si el dedo de Dios viene, aleluya, no hay demonio que pueda soportarlo, pero eso significa que el reino se establece. Hay una unción tremenda que está siendo entregada al siervo de Dios para sacar gente de prisión. Repito, aun cuando ni esté hablando de la economía, la unción saldrá de su espíritu a tu espíritu. Te estás exponiendo a una unción sorprendente que va a producir las ideas, que va a producir los mecanismos, que va a activar el movimiento a un angélico para sacarte de esa esclavitud y llevarte a una tierra de sobreabundancia. Dios te usa de manera sorprendente. Y el don de fe tiene que estar activo. Está activo. Pero el Señor te dice, lo voy a elevar al máximo potencial. Porque vas a activar a otros para que construyan para mí. Te voy a dar lo que a pocos le he dado, dice el Señor. Lo vas a hacer en un tiempo más reducido del que te han dicho. Porque hay gentes que te han dicho es demasiado costoso y necesitaremos mucho tiempo. Él te dice, no será ni costoso ni vas a necesitar mucho tiempo, porque yo Jehová soy el que estoy dándote el tiempo y la bendición. Pero esa unción que se acumula como un edificador de mi casa, es para que puedas impartirla a otros que han soñado en otra dimensión levantar mi casa, y con solo que los toques y con solo que los ministres se activará en ellos el don de fe. Es como que fueras un receptor de corriente eléctrica y cuando ellos se enchufan, le pasas la corriente y se activan para hacer lo que no podían hacer o lo que no creían que podían hacer. Se activa el don de fe y dice, y vendrá el tiempo en donde aún muertos serán levantados, dice el Señor, en tu ministerio, porque vas a ser llevado a un altísimo nivel en el don de fe, dice el Señor. Alguno dirá, eso es como hechicería. Me importa un comino lo que pienses. ¡Como ahora! El apóstol y profeta Ronnie Chávez era productor de televisión antes de dedicarse a predicar y a Dios. Y con el paso del tiempo levantó una iglesia enorme, pero su fuerte es la prédica por varios países como apóstol y profeta. O sea que anda por las iglesias de distintos países profetizando sobre todo riqueza y prosperidad. Y según dice, ungiendo para un avivamiento espiritual. Ana, te van a entregar pronto un terreno para levantar lo que tú has soñado en tu ministerio. Paralelo a esto, ha desarrollado un negocio con la prédica y la fe, pues tiene una tienda en la web para que usted compre artículos desde sus prédicas de distintos temas hasta libros y más, como aceites especiales para ungir y ropa, esto bajo la sombra de su marca denominada Prophetic Kingdom by Ronnie Chávez. Incluso en la tienda virtual se indica bienvenidos al mundo apostólico empresarial del Ministerio Avance Misionero Mundial de Ronnie Chávez, y aquí se ofrece una amplia gama de productos. A nosotros nos llamó la atención los aceites que vende, unas botellas pequeñas cuyo valor es de 4,000 colones. Con nuestra cámara escondida fuimos a constatar estos productos en su iglesia, aquí en Tibás. Pues usted comienza a, digamos, a echar de ese aceite, ¿verdad? En todos los lugares donde usted quiere, y pues comienza a proclamar palabra. Será una casa de bendición, una casa de... ¿Hay algún ritual, algunas palabras que usted decir, nada más que le Dios que... Sí, digamos, todo lo que usted siente, digamos, todo lo que usted siente que de bendición para su casa, usted comienza a proclamar, usted agarra palabras y dice, declaro esta casa, casa de oración, declaro esta casa de bendición. Según las indicaciones, el amarillo es un aceite perfumado de la novia y el azul es aceite profético para ungimiento. Y según las indicaciones sirve para ungir y consagrar ministros, personas, enfermos, terrenos, casas y templos.
El azul era para ungir la El azul era casa. para guerra espiritual e intercesión. Y el rojo era el de la novia, que era para sanidad y para la casa. Pero sanidad física, sanidad de... Sí, supongo que sí. Ya. Además consultamos con nuestra cámara escondida a otro pastor de la iglesia sobre la eficacia de estos aceites y mencionó: Estos son importantes, son buenos, son aceititos. ¿Tiene algo especial? No, este aceite es perfumado, ahí está todo, los ingredientes, todo. Y sí, entonces, pues eso, acompañado a tu fe, va a hacer muchas cosas. Además tiene un centro de formación de apóstoles y esto tiene un costo para los alumnos, y sin faltar sus prédicas por distintos países que se supone no son de gratis. Pero el mejor negocio, según mencionan teólogos como Osías Segura, es la cobertura espiritual, o sea, orar por usted o por su iglesia. El apóstol y profeta cobra una tarifa en dólares. Entonces son $100 si estás orando por mí todos los días, una vez oras por mí. $50 y orarás tal vez cada 2 días, ahí van los precios, hay todo un nivel de precios. Entonces, pero yo sé que yo te estoy pagando a vos, vos estás intercediendo por mí porque vos estás más cerca de Dios. ¿Lo ves? El asunto de poder. Entonces, esas oraciones que vos estás haciendo con ese poder especial que tiene el Espíritu Santo, me protege a mí, a mi familia, a mi negocio, a mi carro, contra el mal de ojo, contra el malvado, ¿verdad? Los ataques de Satanás y contra cualquier desgracia que me pueda pasar. Entonces, muchas de esas personas pagan a este apóstol o a esos profetas para que estén orando por ellos. Esta modalidad de cobertura forma parte del negocio que promueven los apóstoles de la teología de la prosperidad. Pues también el teólogo mencionó que la iglesia Centro Evangelístico de Zapote, donde el pastor es Hugo Solís, vicepresidente de Canal Enlace 23, tiene cobertura del pastor guatemalteco Cash Luna, otro representante de la prosperidad. En términos sencillos, la iglesia paga a Cash Luna para que éste rece o interceda con la oración para que tengan la protección del Altísimo. Él le da cobertura a los pastores y a toda la iglesia. Entonces esta iglesia le paga a Cash Luna, le manda dinero en dólares para que este señor le esté dando cobertura. Nosotros fuimos a buscar al pastor de esta iglesia, pero nos refirieron a un asesor de prensa para coordinar cualquier cosa. Luego pedimos hablar con él, pero no nos dieron respuesta. Ronnie Chávez también habla en su sitio web de cobertura espiritual. Ofrece a otros pastores su portafolio de cobertura con su tarifario sin problemas. Así lo sostiene el teólogo Osías Segura. Una situación que él y otros críticos mencionan de abuso, pues esto se debe hacer de gratis. Algo que se debe hacer gratis, porque es la gracia de Dios. Pero en realidad es Dios quien da la cobertura, es el Espíritu Santo quien nos protege. Pero esas personas dicen, no, págueme y yo estoy orando por usted. Entonces, es ahí donde está la estafa. Si hay cobertura es de Cristo sobre cada cristiano y cristiana. Cobertura lo han hecho como un dogma autoritaria que la persona máxima, mayor, da cobertura a la persona inferior, ¿verdad? No hay ninguna base para esa teoría. Vas a tener muchos ciegos que van a recuperar la vista. Esto es una dimensión en la unción de sanidad más allá de lo que hemos pensado. En la mayoría de este tipo de iglesias cuyo mensaje principal es el pacto con Dios, llámese teología de la prosperidad, utilizan los títulos de profeta y apóstol como una jerarquía y en consecuencia ejercer autoridad y poder y estar por encima de los pastores. Al menos así lo visualizan algunos críticos de estas denominaciones e iglesias de la prosperidad. Los protestantes rechazamos al Papa de Roma, pero tenemos un Papa que otro en Costa Rica mismo. Todos quieren ser Papa, quieren ser autoridad incuestionable. En el caso de Ronnie Chávez, él se denomina apóstol y profeta, pero no se sabe de qué forma adquirió estos títulos. Se supone que por sus años en el ministerio. Alguien con mayor tiempo y experiencia en las iglesias o en alguna organización de ellos mismos los unge con esos denominativos. Sobre todo la labor de Ronnie Chávez es de profeta y anda por muchos países profetizando en congresos o actividades de iglesias similares, que en muchos de estos casos le llaman avivamiento espiritual o cumbre profética. Que te asombrarás, te asombrarás, te asombrarás, y a la gente le caerá un fuego del Espíritu Santo, como ahora.
De acuerdo al diccionario de la Real Academia, profeta es aquel que tiene el don de la profecía, o sea que por inspiración divina conoce las cosas distantes o futuras. En términos más bíblicos, es aquel que habla en nombre o por inspiración de Dios. Levante sus manos al cielo y su pañuelo. Yo declaro que cuando usted lo tome, cuando usted lo parte en pedazos y se lo mande a familiares, se lo mande a la gente, lo ponga en la casa, debajo del colchón de su hijo que está rebelde, debajo del marido que no quiere nada con Dios, debajo del hombre. Tomando en consideración esto, si el profeta habla por Dios o da mensajes de Dios, estos deberían ser claros, no especulativos. Sin embargo, los mensajes proféticos de Ronnie Chávez son ambiguos y fieles a la teología de la prosperidad hablan mucho de riqueza y abundancia. Te viene como una doble unción, como una unción poderosa. Y puedo ver una llave de oro y una llave de plata en tu mano y el Señor te dice, el Perú es tuyo, el Perú es tuyo, el Perú es tuyo, el Perú es tuyo, solo tómalo, solo tómalo. En su sitio web están los mensajes proféticos de cada año o sus profecías, pero sus críticos mencionan que de todo lo que dice nada se cumple o es muy ambiguo, se presta para muchas interpretaciones. Con Cash Luna en Canal 23 dijo que en Guatemala habría un gran número de milagros, pero de eso no se tiene nada documentado. Va a venir algo extraordinario sobre Guatemala y lo que se va a activar de una manera gloriosa con estas cruzadas es un poder de milagros creativos sorprendentes. Va a haber gente que estará en sus casas que le han amputado un dedo, le han amputado 2 dedos y en una manera extraordinaria y en el mismo estadio donde los dedos surgieron. Vas a tener muchos ciegos que van a recuperar la vista. También hace predicciones o profecías hacia sus seguidores o a los pastores de iglesias que lo invitan a predicar. Tú vayas, van a venir manifestaciones a tu ministerio de prosperidad. Gente vendrá a ti y te verán como padre, te verán como un Moisés, te verán, aleluya, como un anciano y van a venir a ti. Pero también aquí en nuestro medio hay algunos pastores que han sido testigos de profecías de Ronnie Chávez que no se cumplen. Profetizó, y pongo entre comillas profetizó, que era el año de la cancelación de la deuda externa de América Latina. Lo tengo grabado, filmado y transcrito. Y pasó el año 2000 y la deuda de América Latina no se canceló y continuó creciendo. Actualmente, entre sus predicciones de este año, lo que se rescata más concreto sin ambigüedades es esta manifestación. Será un año donde muchos inaugurarán templos, edificios, sus casas, sus departamentos, etc. Pero estamos en medio de una crisis económica y la construcción es donde más ha golpeado, pues se ha reducido casi en un 40%. Y por ejemplo, yo estoy esperando que uno de los famosos profetas de este país para el próximo año, según lo que él profetizó que iba a suceder en Costa Rica este año, para enero queremos evaluar si sucedió o no sucedió, porque le hemos permitido mucho. Pero también él profetiza ciertas cosas de que las familias van a tener casa y si no, pues tendrán apartamento. Pero uno no sabe cuáles familias, cuántas van a ser. Es ahí donde está el lenguaje ambiguo que utiliza. Estamos hablando de Ronnie Chávez. Estamos hablando de Ronnie Chávez. ¿Qué importa lo que piensen los que no creen? ¿Qué importa que piensen y digan los que no entienden y los que no conocen al Dios de gloria? Que digan lo que quieran, que piensen lo que quieran. Y la Escritura dice que una de las señales de la venida del Señor es el levantamiento de muchos falsos profetas. Gente que se levanta para decir que van a suceder cosas que finalmente no suceden. En la Biblia se indica claramente en Deuteronomio 18:22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. También el llamado profeta Ronnie Chávez tiene el título de doctor, pero de acuerdo a sus críticos no tiene ninguna acreditación universitaria reconocida, ni se sabe cuál fue su tesis doctoral. Incluso un pastor que no quiso identificarse sostuvo que a él le ofreció un título de doctor, supuestamente en divinidad. Las manifestaciones de poder espiritual y el crecimiento rápido de las iglesias y de los pastores de la prosperidad es más que evidente, es una característica que sobresale.
Indalaba somaranda caralaba. R que te manda shoto corombo coto shataralaba baba. En el caso de Ronnie Chávez, además de estas instalaciones aquí en Tibás, donde opera la iglesia Centro Cristiano de San José, la tienda, el Centro Mundial de Adoración y la Casa del Adorador, también está construyendo un centro de retiros apostólicos aquí en San Isidro de Heredia, donde también vive el apóstol y profeta, muy cerca de donde realiza la construcción de otra mega iglesia, la de Oasis de Esperanza. La construcción de Ronnie Chávez la desarrolla en una parte de una finca de casi 4 hectáreas y según el valor en planos hace más de un año, el costo de la obra es de 541.508.000 colones. Se trata de un centro con oficinas, salones, su auditorio y habitaciones, comedor, parqueos, etc. Según la viabilidad ambiental, se le dio para desarrollar un proyecto en 4.000 metros cuadrados. Sin embargo, por el momento construyen unos 2.000 metros. Por supuesto que el valor actual de la obra es mucho más alto. Esta construcción y la propiedad de casi 4 hectáreas está a nombre de la Asociación Cristiana Panamericana. También las propiedades en el centro de Tibás, donde opera la iglesia y las otras actividades. En esta asociación, el presidente de la junta directiva es precisamente el apóstol y profeta Ronald Chávez Monje, conocido como Ronnie Chávez, y la vicepresidenta de la junta directiva es la esposa del apóstol y profeta, Lía y Janet Nieto. Según estos documentos, ellos son los apoderados generalísimos. Yo quiero decirte, Dios está a punto de soltar la ola de milagros más grande de la historia de la iglesia moderna. Nos están llevando al nivel de gloria primera para que después nos den el nivel de la gloria postrera, que será mayor que la primera. Nosotros quisimos conversar con Ronnie Chávez sobre el financiamiento de esta obra, para confirmar o descartar que se construya con los aportes de los fieles, utilizando la llamada teología de la prosperidad, que les multiplicará sus donativos y los redimirá del pecado. Así también conocer su posición sobre las críticas que se le hacen a sus profecías, además del ofrecimiento de doctorados a otros pastores. Sin embargo, no nos atendió. Buenos días. ¿Estas son las oficinas de la iglesia? Sí. Buscamos a don Ronnie Chávez. Sí, él en este momento no les puede atender. ¿Pero él se encuentra aquí? Sí, ¿Perdón? tiene un compromiso. ¿Cuándo nos podría atender? No sabría decir, si tiene gusto me deja la tarjeta para ver si él le puede atender en otra ocasión. Con la Alianza Evangélica mejor. ¿Perdón? Con la Alianza Evangélica, lo que usted quiere consultarle a... No, es que queremos hablar con él. Ah, bueno, si tiene gusto nosotros. Dejamos el número para que nos contactara luego, pero no obtuvimos respuesta del apóstol y el profeta. Pero las críticas y denuncias sobre esta teología de la prosperidad provienen de los mismos cristianos evangélicos preocupados por el dinero que piden para construir mega iglesias, como forma de honrar a Dios y obtener retribución, además de hacer ostentación de grandeza con estas construcciones y el poco control o información a los fieles de los dineros que ingresan, amén de la forma de vida de los pastores o el apóstol. Precisamente son ellos mismos los que están preocupados por el rumbo que están tomando algunas de sus iglesias y los excesos en diezmos y ofrendas e infundir temor en nombre de las Escrituras. Que cuando yo empiezo a tener un acercamiento con Dios y estoy realmente queriendo agradarle, alguien se me acerca y me dice, mire, a mí Dios me habló que usted me iba a financiar para que yo pudiera continuar ejerciendo servicio. Y lo digo hoy con pena, pero hasta con risa, y me fui con todas. ¿Qué hemos escuchado? Desde abusos patrimoniales hasta lo que es un secreto a voces y que usted puede accesarlo en medios televisivos, en medios radiales, donde se ofrece un cambio de ofrendas por milagros, donde se ofrece que Dios te va a saldar una deuda a cambio de una ofrenda especial que vas a dar. Entonces, la iglesia se ha compenetrado de actitudes del mundo capitalista, del mundo mercantilista, consumista en que vivimos hoy. La Biblia es convertida meramente en un manual de economía. Los diezmos en el Antiguo Testamento funcionaban como una forma de redistribución de la riqueza. Era para sostener, es cierto, los que funcionaban en el templo, pero también para atender a los más pobres. Entonces, que ellos expliquen
en cualquier foro que sea justo y necesario, que ellos expliquen la diferencia entre lo que le declaran al fisco y lo que están realmente recaudando a través de manipulaciones. Y si alguien persevera en una teología de la avaricia, mercantilizando la fe, haciendo aparecer a Dios como si fuera una rocola a la que hay que echarle monedas para que cante lo que yo digo, si alguien persevera en eso, entonces tengo derecho a preguntarme si realmente creemos en el mismo Dios. Debemos insistir en que no son todas las iglesias cristianas las que están involucradas con el abuso y las interpretaciones erróneas de la Biblia para crecer sus iglesias y sus pastores. Además, enfatizar en que la denuncia y la crítica provienen en su mayoría de los mismos cristianos, muchos que todavía asisten a estas iglesias y otros que ya se fueron. El apóstol y su unción traen revelación a la iglesia como en los días primeros. ¿Es eso verdad? No decimos que el canon ya está cerrado. Voy a leerles algunas cositas más. Así es, definitivamente. El apóstol dice, el apóstol y su unción traen revelación a la iglesia como en los días primeros, acabo de leerlo. Dice más, los apóstoles son reformadores, ellos traerán la reforma apostólica del nuevo milenio. Vamos a ver, ¿estamos en el nuevo milenio? ¿Estamos en el milenio? ¿Estamos en el reino mesiánico? Pero el interés de ellos es hacernos creer que ahora estamos en el milenio y sin Cristo presente. Más cosas que dice este señor. Esto es fuerte, dice, el apóstol y su unción acercan el juicio y la justicia de Dios, hago un énfasis en lo de juicio, a la iglesia y a las naciones. Esto es dominionismo. Como verdaderos jueces de Dios, son levantados para traer y establecer sentencias y veredictos. Eso me suena peligroso, hermanos. Al Dagger, o Dagger, como se diga, en su libro Vengeance is Ours, dice, la Iglesia tendrá por necesidad que usar la fuerza física para juzgar, sentenciar y ejecutar juicio, incluida la pena de muerte, sobre los disidentes. Esa es la falsa iglesia que viene, hermanos, la que se está gestando ahora a través y a lo largo de todos estos falsos profetas y falsos apóstoles. Y no digo mentira. Y si alguien duda de lo que estamos diciendo, que vayan e investiguen. Porque, hermanos, yo tengo temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. Y yo no quiero decir nada que no sea verdad. Pero eso sí, en ese sentido quiero ser muy bereano. Y que yo quiero investigar y saber si estas cosas son verdad. Y, hermanos, la conclusión después de años es que es verdad. Y que la iglesia está siendo afectada por un problema que es gravísimo. Y tenemos a todos estos personajes que están engañando a la iglesia y la están llevando o intentando llevar a la destrucción. Fíjense, cuando el Señor dijo, yo edifico mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sabe? El enemigo, el Satanás en concreto, estaba escuchando eso y se lo tomó como un desafío. Y es lo que está intentando hacer, lo contrario a lo que Jesucristo dijo, porque así es el diablo. Más cosas, por ejemplo, que dice ese señor. Dice, la unción apostólica juzga la brujería. Pues si la brujería ya fue juzgada en la cruz, ¿qué hombre tiene que juzgar lo que ya Cristo juzgó? Dice, esto es fuerte y hay que escucharlo bien. Ese es Ronnie Chávez hablando. Dice, los apóstoles son arquitectos espirituales. ¿Dónde dice eso la palabra? Dice, son ungidos para supervisar la construcción de Dios. Yo pensaba que era el Espíritu de Dios el que supervisaba, y no hombres. ¿Qué voy a supervisar yo? ¿Que Dios no pueda hacer? Si Dios lo puede hacer todo. Dice, a ellos les concierne, fíjense, les concierne diseñar, estructurar y formar en la iglesia. ¿Y Jesucristo dónde queda? ¿Apalancado? Dice, y si una, fíjense, dice, y si una reforma del Espíritu, lo dicen en mayúsculas, y si una reforma del Espíritu llega, como un nuevo avivamiento de esos que ellos dicen, dice, les toca entonces rediseñar y reestructurar la iglesia. Es decir, que los apóstoles estos, de este señor, son como especie de papas de Roma, que son los que emiten y dictan doctrina a través de los concilios. Así ha sido siempre a través de la Iglesia Católica y parece ser que ahora está siendo así a través de la, entre comillas, Iglesia Evangélica. Fíjense que dice, otro punto, los apóstoles son fundadores. Ellos ponen el fundamento principal en la casa de Dios junto a los profetas del Altísimo. Esto es blasfemo, porque no se puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, Jesucristo.
Hermanos, ¿por qué? La pregunta es, ¿cómo es posible que haya teólogos, como tú has dicho, incluso pastores que llevan años y años y se estén tragando esta basura? ¿Cómo es posible? Mire, dice más, los apóstoles establecen doctrina, pero si la doctrina ya la tenemos, tenemos la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más doctrina podemos añadir a la doctrina? Fíjense este punto es interesante incluso, dice, los apóstoles establecen fronteras, definen con su unción y visión hasta dónde penetrará la Iglesia en su alcance y evangelización. En otras palabras, los apóstoles son el Espíritu Santo, porque es la labor del Espíritu Santo el decir hasta dónde tenemos que ir y hasta dónde no. En el libro de Hechos tenemos el ejemplo de Pablo, que quería ir y entrar en Asia Menor, y el Espíritu Santo, textualmente dice, el Espíritu Santo le dijo que no lo hiciera, que no era el tiempo aún. Pero ahora ha cambiado la cosa. Ahora son hombres los que toman el lugar del Espíritu Santo. Esto es grave, hermanos. Aquí no estamos hablando sencillamente de cuestiones teológicas sin importancia. Aquí estamos hablando de principios que pueden llevarnos al cielo, en este caso no, más bien al infierno. Para agregar en esto, y casi vamos a ir ya hacia la parte final, en este momento, quiero agregar al señor Ronnie Chávez. Nadie lo conoce mejor en este momento que su servidor. Iniciamos juntos. Toda la mayoría de estos hombres comenzaron bien. Iniciamos juntos. Era un apasionado predicador de la segunda venida de Cristo y del rapto de la iglesia. Y un día, éramos amigos, estábamos juntos en Costa Rica. Un día, Earl Paul lo invitó a venir por 3 semanas a los Estados Unidos, del señor que acaba de leer él. Cuando Ronnie regresó, después de esas 3 semanas, ahí en la iglesia que él había tomado, ahí reunidos todos los líderes y amigos entre los cuales yo estaba, Ronnie dijo esta palabra: me arrepiento todos los años que estuve engañado predicando del arrebatamiento de la iglesia. Tal cosa no existe. Cristo no puede venir hasta que el reino no haya sido establecido. Y ahí, que yo lo conozco perfectamente, porque desde ahí negó las lágrimas, los milagros, las manifestaciones y la salvación de alma cuando él predicaba el rapto de la iglesia. Entonces se convierte automáticamente en ese instante en un hereje, en un apóstata, y muchas cosas que él tendrá que responder delante del gran juicio final el día que Cristo venga. Pero aparte de todo eso, o sea, que estoy hablando del comienzo, acaba de leer Miguel esas terribles, espantosas declaraciones, que eso es 100% herético lo que está diciendo él. Pero veamos aquí, vamos a ir hacia la parte final, Miguel y Pastor Willy. Dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Antes de que pasemos un comentario en este aspecto, Miguel y Pastor Willy, la palabra iniquidad, un amigo, un pastor, una vez que fui a hacer una campaña en California, me hace una pregunta que en ese momento me sorprendió, porque nunca lo había analizado desde ese punto de vista. Cuando leemos el Nuevo Testamento siempre estamos consultando el griego, pero este pastor me dijo: hermano Bonlaines, ¿qué significa la palabra iniquidad pero en hebreo? ¿Cuál es el significado que le da? Entonces me llama la atención y dije: mira, hermano, en este momento no lo sé, pero déjeme investigar inmediatamente, y de hecho saqué un artículo en mi página web hablando de eso, y descubro que en el hebreo no hay una sola palabra para definir iniquidad, porque es tan amplio el significado, tan terrible que significa iniquidad, que la gramática hebrea tuvo que utilizar 3 verbos para dar definiciones, 3 palabras para dar definición de iniquidad, y entre ellos está, una de las partes está en esta misma expresión, está la palabra iniquidad: mujer que vende su cuerpo. Significado: en la transliteración dice ministro que vende su ministerio. Y aquí Pablo dice que vendrá ese tiempo
cuando será manifestado el misterio de la iniquidad.